Busque por favor en la palabra del Señor en el libro de Josué. Libro de Josué, sexto libro de la Biblia. Libro de Josué, capítulo 3, versos 1 al 6. Libro muy hermoso, que algunos consideran que debió formar parte del Hexateuco, pero por alguna razón no se incluyó. Dios sabe por qué. Así es. Josué capítulo 3, versos 1 al 6. Si lo tiene puede hacer saber con un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor dice, voy a leerlo del verso 1 al 6, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y verso 6 y último. Y Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Puede tomar su lugar por unos momentos y sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. El viaje de los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida tiene mucho parecido con nuestro caminar por este mundo. Nosotros, al igual que ellos, vivíamos en Egipto, es decir, vivíamos en pecado. Recuerde que Egipto es un tipo del pecado. El pueblo de Israel estuvo en ese lugar por 400 años. Y en ese entonces fueron esclavos. Nosotros de la misma manera vivíamos en el pecado. Éramos esclavos del pecado. No podíamos liberarnos de las ataduras del pecado. ¿Verdad que no? No podíamos, por más que tratamos, por más que intentamos, por más que quisimos, por más que probamos de una y otra manera, por más que nos propusimos y dijimos, ya no voy a pecar, ya voy a salir de esto, voy a dejar aquello. No podíamos, ¿verdad que no? Así era el pueblo de Israel, estaba en Egipto, no podía ser libre, estaba en esclavitud. De la misma manera nosotros no podíamos ser libres, estábamos en la esclavitud del pecado. Y un día ellos salieron de ahí, de Egipto. Un día la mano poderosa del Señor los liberó de aquel lugar de esclavitud. Y así también nosotros, un día el Señor, con su mano poderosa, con su poder, con su grande misericordia, nos sacó de la esclavitud del pecado, de donde estábamos. Y después de que ellos salieron de Egipto, comenzaron su caminar, comenzaron a ir hacia el lugar que el Señor les había prometido, aquella tierra que fluía leche y miel. Y caminaron, tuvieron por ese camino, por el desierto y por
causa de su incredulidad, tuvieron que caminar más de la cuenta. Tuvieron que andar por el desierto por 40 años. Hasta que finalmente, en este pasaje que encontramos aquí en el libro de Josué, llegan a la ribera del río Jordán, que era el último obstáculo, la última barrera que tenían que librar para poder pasar a la tierra prometida. Nosotros también estamos caminando en este mundo. Así como los hijos de Israel caminaron por el desierto, nosotros ahora nos corresponde caminar en este mundo. Este mundo parece muchas veces ser un desierto, ¿verdad que sí? Parece ser un desierto donde hay muerte, donde hay sequedad, donde no se mira la vida, donde todo se ve desierto sin esperanza. Muchas veces el mundo es así, pero nosotros estamos caminando, estamos recorriendo este mundo, pero nuestra meta, nuestro lugar no es este mundo. Cristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo, no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. No, nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador del mundo. Pero mientras llegamos ahí, vamos caminando. Nuestra meta está ahí, en ese cielo prometido. Así como a los hijos de Israel se les prometió esa tierra de leche y miel, a nosotros el Señor nos ha prometido una morada eterna, una mansión celestial, un lugar ahí en el cielo, en su presencia. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Para eso estamos andando en este mundo. Por eso estamos aquí, hermano, caminando. Sí, y así estaban los hijos de Israel. Ahí llegaron finalmente a las orillas del río Jordán. Y es interesante que esta historia, hermano, nos puede enseñar algo muy importante para que sepamos nosotros cómo podemos llegar a esa tierra prometida, a ese cielo que el Señor nos ha prometido, que queremos estar ahí. ¿Cuántos quieren estar ahí? Primeramente vamos a observar que Josué y el pueblo, si leímos ahí en el capítulo 3 del libro de Josué, que en el verso 1, Josué se levantó de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. Es ahí donde me quiero detener por unos momentos. En esa parte, cuando dice que Josué y los hijos de Israel partieron, se levantaron, dejaron Sitín y se dirigieron hacia el Jordán antes de cruzarlo. En un sentido negativo, Sitín es un símbolo de la vida de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque fue en Sitín, fue en ese lugar donde los hombres de Israel fornicaron con las moabitas. Fue en ese lugar, en Sitín, donde ahí en el libro de Números lo dice. Los hijos de Israel pecaron contra Dios al tomar esas mujeres moabitas. Sitín también es un símbolo de la falta de fruto y de la sequedad. Eso es lo que representa en un sentido negativo Sitín. Y es interesante que Josué y los hijos de Israel tuvieron que dejar ese lugar para dirigirse hacia el Jordán y luego, después de ahí, cruzar a la tierra prometida. Es interesante esto, ¿por qué? Porque si nosotros, hermanos, queremos cruzar nuestro Jordán, si nosotros esperamos llegar un día a la tierra prometida, si un día, hermanos, queremos estar ahí en la gloria con nuestro Señor, ¿sabe qué?
Aleluya. Necesitamos también dejar Sitín. No podemos quedarnos en Sitín. No podemos permanecer en el pecado. No podemos quedarnos en ese lugar donde es símbolo de pecado. En un sentido negativo, Sitín es lo que representa el pecado, la fornicación, el fallarle a Dios, el pecar contra Dios. Y los hijos de Israel necesitaron dejar ese lugar. No podían permanecer ahí. Ellos no tenían que quedarse en aquel lugar. Su destino era la tierra prometida. Su destino era la tierra que fluía leche y miel. Y para llegar ahí necesitaban dejar Sitín. Nosotros, nuestro destino es el cielo. Bendito Dios. Es la presencia eterna con nuestro Dios. Y si queremos llegar ahí un día con Él, hermanos, nosotros también necesitamos dejar Sitín. Necesitamos abandonar el pecado. No podemos permanecer en el pecado. Tenemos que levantarnos y seguir hacia adelante. Renunciar y darle toda la espalda al pecado para poder entonces pretender llegar hasta el otro lugar. Amén. Hacia nuestro destino eterno. Pero no todo lo que dice la Biblia de Sitín es malo, no. También hay cosas buenas que ocurrieron ahí en Sitín. Y en un sentido positivo, Sitín, ¿sí?, fue el lugar donde el Señor escogió a Josué para que tomara el lugar de Moisés. O sea que Sitín no es 100% negativo, ¿no? Por una parte representa el pecado, sí. Pero por otra parte también es el lugar donde Dios levanta líderes, donde Dios levanta hombres y mujeres que les sirven. ¿Ve? Ahí en Sitín fue el lugar donde el Señor escogió a Josué para que sea el líder de Israel en lugar de Moisés. También ahí en Sitín fue el lugar donde Josué, todavía como líder de Israel, envió a los 2 espías para explorar Jericó. Sitín, de ahí salieron. Y de ahí fueron entonces a Jericó para explorar esa ciudad. ¿Sí? Fue de Sitín donde se levantaron, donde partieron los hijos de Israel antes de cruzar el Jordán. Fue en ese lugar, en Sitín, donde por primera vez, escuche esto, donde por primera vez en 40 años, por primera vez en 40 años, el pueblo iba a marchar sin Moisés. Por primera vez en 40 años, ya no iba a estar la nube, la columna de fuego guiando al pueblo. A partir de ahí, en Sitín, ellos iban a caminar. Ya no por la señal de la columna de fuego, ya no por la nube de humo, no, ahora era el arca del pacto, era la presencia de Dios en el arca del pacto que los iba a guiar hasta la tierra prometida. ¿Se da cuenta, amados hermanos? ¿Sí? Nosotros de la misma manera nos estamos dirigiendo a nuestro destino eterno, a nuestra Canaán celestial. Y para llegar ahí necesitamos la guianza del Señor. Necesitamos la guianza de la palabra de Dios. Dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos la luz de la palabra de Dios. Así como el pueblo de Israel iba a necesitar la presencia de Dios que los guiara en ese camino hacia la tierra prometida, nosotros también necesitamos la guianza de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, para poder llegar hacia nuestro destino eterno. Gloria a Dios. Amén. Después de esto, después de que los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín, pero antes de hacerlo, dice la Biblia que pasaron 3 días. 3 días estuvieron ahí acampando en Sitín, junto a las aguas del río Jordán.
¿Y sabe qué, hermano? Déjeme decirle esto. El río Jordán, para esa época, para el tiempo que los hijos de Israel llegaron al Jordán, era la época que el río tenía su corriente más fluida. Era el tiempo cuando las aguas del Jordán se desbordaban. Es decir, fue el tiempo en el cual el río estaba en su nivel más alto. No como ahora, ¿verdad? Que la sequía que hay, porque no ha llovido, vemos que los ríos se han secado, los lagos y todas esas cosas. Vemos que donde un día había un río, ahorita tenemos ahí un charco de agua. Pero no se preocupe, ya pronto va a llover. Pero lo que digo es de que el pueblo de Israel, cuando llegó al Jordán, el río estaba en su máxima capacidad. Es decir, el río en esas condiciones era imposible de atravesar. Porque el pueblo no tenía ni barcos para cruzar. Tampoco existían puentes. Que digo, okay, vamos a cruzar un puente y atravesamos el río. En entonces no había ni puentes. No tenían balsas, no tenían barcos, no tenían nada, hermano, para cruzarlo. El río estaba en su máxima capacidad. Era imposible de atravesar. Imagínense a los hijos de Israel por 3 días ahí observando cómo fluía, cómo la corriente del río en toda su capacidad. Tal vez pensaban, ¿cómo vamos a cruzar esto? ¿Cómo lo vamos a atravesar? ¿Qué vamos a hacer? Pero observemos de que después de los 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo que cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Qué interesante es esto, hermano. Qué interesante, porque los hijos de Israel iban a tener que confiar en Dios. Humanamente ellos sabían que no podían cruzar ese Jordán. Recuerda también que esa generación que estaba ahí era una nueva generación. No fue la generación que salió de Egipto. Para los tiempos de Josué, solamente 2 de los más de 600,000 que salieron de Egipto estaban ahí, Josué y Caleb. Los demás era una nueva generación que se había levantado en el desierto, que había nacido en el desierto, que no había visto las maravillas de Dios todavía. Aquellos que vieron que se abrió el mar rojo y tragó a los egipcios ya no estaban ahí. Solamente permanecían Josué y Caleb. Esta nueva generación solamente había oído de ellos. Ya tenían la ley de Dios, la palabra de Dios como guía. Pero me llama la atención que esta nueva generación, cuando estuvo ahí a las orillas del Jordán, no se quejó. Como aquella que cuando miraron a los egipcios venir y el mar rojo por el otro lado, empezaron a murmurar. Empezaron a decir, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Al menos ahí vamos a morir de una manera digna. Había sepulcros, pero aquí en este desierto no hay donde morir, no hay ni siquiera un sepulcro. Esta nueva generación que estaba ahí en los días de Josué no dijo nada. Se quedó callado. Tal vez aprendieron la lección de lo que les pasó a sus padres, que por dudar, que por murmurar, que por no tener fe, murieron en el desierto. Pero esta generación, hermano, ahí estaba a las orillas del Jordán, mirando ese río caudaloso, cómo fluía, y no se imaginaban cómo lo iban a atravesar.
Solamente les dieron la orden: cuando vean el arca del pacto, cuando vean a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, levántense ustedes y marchen en pos del arca. Sigan a los sacerdotes que están llevando el arca. Ese arca, déjeme decirles, es el mueble, la representación visible de la presencia de Dios. Amén. La misma presencia de Dios estaba con los hijos de Israel. Gloria a Dios. Los hijos de Israel nunca habían pasado por aquel lugar. Desconocían el camino, no sabían por dónde atravesarlo. Pero qué hermoso es, hermano, que aunque nosotros no sabemos dónde atravesarlo, que a veces nosotros no sabemos por dónde caminar, no sabemos muchas veces dónde o qué es lo que tenemos que hacer, pero ¿sabe qué? Tenemos a un Dios todopoderoso que sí sabe. Tenemos a un Dios que sí nos guía y que conoce el camino y que nos va a llevar por el lugar correcto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Eso fue lo que tuvieron que hacer los hijos de Israel. Síganlo. Sigan a los sacerdotes que llevan el arca. Marchen en pos de él. Eso es lo que tenemos que hacer. Marchar en pos de la presencia de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Marchar en pos del Señor. Amén. Seguir a Cristo. Ese es el grande problema, hermano, de muchos cristianos, de mucha gente, que en vez de marchar y de seguir a Cristo, empiezan a seguir otras cosas. Empiezan a poner sus ojos y su mirada en las personas. No, hermano. Quite su mirada de todo lo demás. Quite sus ojos, quite su mirada, su vista de cualquier otra cosa y póngala en Cristo. Póngala en el Señor. Siga a Cristo. Marche en pos de Cristo. Siga la presencia de Dios. Pero Señor, yo no sé dónde, no importa. Tú solamente síguelo. Gloria a Dios. Eso es todo. ¿Qué le dijo Cristo a muchos de los que llamó? Sígueme. Pero a ver, ¿a dónde me vas? Tú sígueme, punto, y se acabó. A Abraham el Señor le dijo: salte Abraham de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que te voy a decir. Ni siquiera le cuestionó. Nuestro problema es que queremos cuestionar a Dios. Queremos saber a dónde vamos. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Eso no nos corresponde a nosotros. Él lo va a hacer y punto. ¿Cómo? No lo sé. Pero Él sí lo sabe. Bendito Dios. Gloria a Dios. Sí. Amén. Imagínense esos sacerdotes. Y esto también nos enseña algo muy importante. Que el pueblo tenía que seguir a sus líderes. Josué les dijo: sigan a los sacerdotes que llevan el arca. Nosotros no debemos seguir a nuestros líderes espirituales. Pero esos líderes a su vez tienen que estar siguiendo al Señor. Bendito Dios. Tienen que estar siguiendo la presencia de Dios. Tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tienen que ser hombres y mujeres de fe, que estén dispuestos a marchar y seguir al Señor. Estos hombres, hermanos, tenían que ser hombres de fe. Los sacerdotes que llevaron el arca del pacto eran hombres de fe. ¿Sabe por qué? Porque más adelante en ese capítulo el Señor les dijo que cuando ellos pisaran las aguas del Jordán, cuando ellos la planta de su pie pisara las aguas del Jordán, las aguas se iban a abrir. Imagínense la fe de estos hombres. Están llevando el arca del pacto en sus ojos ahí, como lo solían llevar, y de repente llegar a la orilla de aquel río y ver que está corriendo con toda su fuerza. Se necesitaba fe, hermano, para dar ese paso. Nosotros ya sabemos lo que pasó, pero ellos no lo sabían. Ellos tuvieron que caminar en fe. Ellos tuvieron que dar ese paso de fe.
creyendo que cuando pisaran las aguas se iban a empezar a abrir. Nosotros queremos actuar al revés. Mire cómo lo hacemos. Queremos primeramente que las aguas se abran y luego damos el paso. Ya que está seguro, ya que está seco, ahora sí puedo pasar. Con Dios, hermano, las cosas trabajan de otra manera. Aleluya. No hay que ver para creer. Hay que creer para ver. Amén. Hay que dar el paso de fe y las aguas se van a abrir. Gloria a Jesús. Aleluya. Camina en fe. Marcha en pos de Dios. Sigue adelante. Estos sacerdotes tuvieron que hacerlo de esa manera. Se imagina, hermano, se imagina ese momento tan tremendo. ¿Sí? Cuando ellos pusieron las plantas de sus pies en las aguas empezaron a llegar a sus tobillos. Y de repente esas aguas que venían con toda su fuerza. Y ahí lo dice el texto más adelante. Dice que era la época del año cuando las aguas del Jordán se desbordaban. Venían con toda su fuerza, con todo su ímpetu. Imagínense en ese momento cuando estos hombres pisan esas aguas. Y de repente, ¡pum!, se abre. Gloria a Dios. Estos sacerdotes estuvieron dispuestos a mojarse los pies para que otros pasaran en seco. Así nosotros, hermanos, necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a mojarse los pies para que otros puedan caminar en seco. Han habido hombres y mujeres antes de nosotros que se mojaron los pies, que vinieron a este lugar y predicaron el evangelio, y ahora usted y yo estamos disfrutando de esas bendiciones. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo, mojarnos los pies para que la generación que viene, para que nuestros jóvenes, para que nuestros hijos, ellos puedan pasar en seco. Aleluya. Dice después la Biblia que en el verso 5 que Josué le dijo al pueblo: santificaos. Me llama también esto la atención. Santificaos. Josué le dijo al pueblo que se santificara, porque al día siguiente, a la mañana siguiente, Dios iba a hacer maravillas en medio de ellos. Pero note usted que para poder ver las maravillas de Dios, uno necesita santificarse. Para poder ver las maravillas de Dios, la gloria de Dios, los milagros de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, necesitamos estar santificados, estar purificados. El pueblo necesitaba prepararse. No podía nada más pasar así. No. Para poder cruzar, necesitaban santificarse. Y ahí no quiere decir que tenían que cambiarse de ropa, lavarla o cosas por el estilo. No. La santificación aquí quiere decir que necesitaban consagrarse, rendirle toda su vida al Señor, depender de Él, confiar en Él, rendirle toda su vida, y que el Señor entonces, cuando ellos hicieran eso, el Señor iba a mostrar su gloria, iba a hacer maravillas en medio de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Más adelante nos dice la Biblia que Jordán se abrió. El Jordán aquí representa las barreras, los momentos difíciles, las situaciones de peligro y los obstáculos que tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir.
Cada uno de nosotros, hermano, tenemos nuestro Jordán. Hay esas barreras que están ahí, que se interponen para que no sirvamos a Dios. Cada uno de nosotros a veces pasamos por momentos difíciles, por situaciones de peligro, obstáculos que se levantan para que tú no sigas adelante, para que tú no alcances la tierra prometida. El diablo no quiere que tú llegues al otro lado, hermano. El diablo quiere impedir que tú conquistes la tierra prometida. Va a hacer todo lo que esté a su alcance. Va a poner obstáculos, barreras, impedimentos para que tú no llegues al otro lado. Eso es lo que representa aquí el Jordán. Ese Jordán, hermano, era la última barrera que tenían los hijos de Israel para poder llegar a la tierra prometida. Nosotros de la misma manera tenemos barreras. Hay obstáculos en nuestro camino, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo. Muchas veces vamos a toparnos con barreras, vamos a toparnos con obstáculos. Va a haber gigantes en nuestro camino, pero ¿sabe qué? Hagamos lo que hizo el pueblo de Israel. Dejemos Sitín, renunciemos al pecado, sigamos la guianza de Dios. Amén. Dejemos que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe. Santifiquémonos, preparémonos, porque Dios va a hacer maravillas en tu vida. Tal vez en tu camino hay obstáculos. Tal vez en tu camino encuentras barreras, impedimentos. Hay un Jordán que te impide para que sigas adelante. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice en esta noche, como le dijo a los hijos de Israel: prepárate, porque voy a hacer maravillas en tu vida. Prepárate, porque vas a ver maravillas en tu vida. No importa los obstáculos que hay enfrente, no importa los impedimentos que tengamos por delante. ¿Sabes qué, mi hermano? Dios va a hacer maravillas. A veces solamente vemos las barreras, vemos los obstáculos, vemos los impedimentos. Los hijos de Israel también lo vieron. Ahí estaban por 3 días mirando el Jordán. Pero ¿saben qué? Esa barrera no los detuvo. Ese obstáculo no los detuvo. Ellos se levantaron de Siquem. Dejaron Siquem y empezaron a marchar en pos del arca. Y cuando llegaron al Jordán, milagrosamente, ya el Señor había abierto un camino para que ellos pasaran en seco. Amén. Aleluya. Nosotros eso es lo que debemos que hacer, hermano. No podemos quedarnos en el mismo lugar lamentando: ay, pobrecito de mí. Ay, mira mi situación. Ay, mira cómo la situación tan difícil. Ay, mira este problema tan grande que tengo. ¿Qué ganamos con eso? ¿Resolvemos algo quejándonos? ¿Resolvemos algo? No. Lo que tenemos que hacer fue lo que hizo el pueblo de Israel: levantarnos de Sitín, dejar eso, caminar en pos del Señor. ¿Y sabes qué? Cuando llegues a donde está el obstáculo, cuando llegues a donde está la barrera, cuando llegues a donde está el impedimento que tú antes habías visto, Dios milagrosamente lo va a remover. Dios milagrosamente hará un camino para que tú puedas pasar en seco, para que no te ahogues, para que eso no te detenga, para que tú sigas adelante y puedas llegar hasta el otro lado, puedas llegar hasta la otra parte, puedas llegar hasta tu destino, a donde el Señor quiere llevarte. Dios nos quiere llevar a cosas más grandes, hermano. Dios quiere hacer maravillas en nosotros. Pero ¿sabe qué? Estamos viendo las barreras, estamos viendo los obstáculos y no estamos caminando en fe. Necesitamos, ¿sabe qué? Levantarnos de Sitín, marchar en pos del Señor, y que cuando lleguemos a donde está el obstáculo, el Señor lo va a remover con su gran poder. Él hará maravillas.
maravillas en nuestras vidas para que sigamos adelante y eso no nos detenga. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase, por favor, de pie en esta hora. ¿Cómo quieres que sea tu Jordán? ¿Quieres que sea una barrera, un impedimento que te impida seguir adelante? ¿O quieres que sea como el lugar donde Elías fue arrebatado al cielo? ¿Quieres que el Jordán sea un obstáculo que te impida seguir adelante y que le sirvas a Dios? ¿O que sea esas aguas de sanidad que limpiaron a Naamán de su lepra? ¿Se da cuenta cómo el Jordán, un mismo lugar, puede ser de bendición o de maldición? Puede ser para bien o para mal. Para unos Sitín fue un lugar de maldición, de pecado. Para otros fue el lugar donde comenzaron su ministerio, como Josué. Para unos el Jordán era un impedimento. Para otros, como Elías, fue el lugar donde fue arrebatado al cielo, donde Naamán recibió la sanidad. Fue donde Juan el Bautista predicó su mensaje de arrepentimiento a la nación. Fue en ese Jordán donde nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Y una vez que se levantó del agua, los cielos se abrieron y una voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento". Y la presencia del Espíritu de Dios descendió literalmente sobre la cabeza de Jesús en una forma de paloma. ¿Qué es tu Jordán para ti? Puede ser un lugar donde te estanques, donde ahí te detengas y no avances. O puede ser un lugar donde de ahí te puedes transportar a un lugar mejor. ¿Qué quieres que sea el Jordán? Conquistemos esos obstáculos, esas barreras que se levantan. Si en esta noche, invitarte que pases por unos momentos aquí al altar. Ven en pos del Señor. Levántate del lugar y de la condición en la que te encuentras. Deja de ver los obstáculos, deja de ver las barreras, deja de mirar a los problemas como que no tienen solución. Marcha en pos del Señor. Sigue hacia adelante. Que nada te detenga. Confía en el Señor. Sigue a su Espíritu Santo. Deja que la presencia de Dios guíe tu vida, mi hermano. Y vas a ver cómo el Señor va a abrir un camino donde no lo hay. Vas a ver cómo el Señor va a dividir esas aguas para que puedas atravesar en seco. Marcha con los ojos de la fe. Pon los ojos en Jesús. Camina hacia adelante. Levántate de Sitín y atraviesa el Jordán, que te espera una tierra prometida al otro lado. Te espera un lugar mejor. Marcha. No te detenga nada, iglesia de Vallejo. Dios va a hacer maravillas. Dios hará maravillas en medio de nosotros. Solamente necesitamos creerlo. Atravesar el Jordán. Levantarnos de Sitín y atravesar el Jordán. ¿Cómo? No lo sé. Dios hará maravillas. Dios hará maravillas en tu vida, mi hermano. No temas. No dudes. Confía en el Señor.
hacia adelante. Que el Jordán no te detenga. Que no te detenga el Jordán. Atraviésalo. Dios lo va a abrir para que puedas pasar. Dios hará maravillas en tu vida. Confía en Él. Sigue hacia adelante. Marcha en pos de la presencia del Señor. Marcha en pos de su presencia. Él hará un camino donde no hay camino. Él abrirá una puerta donde está cerrada. Él removerá obstáculos donde los hay. Marcha, sigue, muévete hacia el frente. Oh, el Señor te quiere llevar a un lugar mejor. Yes. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Él obra de maneras que no entendemos. Él obra de formas que no comprendemos, que no esperamos, que incluso no sabemos cómo Él lo va a hacer, pero Él lo hará. Solamente necesitamos seguir caminando en pos de Él, seguir confiando en Él. Él abrirá ese Jordán, Él quitará esa barrera, Él removerá ese obstáculo que hay, Él resolverá esa situación difícil, Él abrirá puertas, y cuando Él abre no hay ninguno que la cierre. Él es poderoso para abrir esa puerta en tu vida. Cuando miras que no hay salida, cuando ves que no hay por dónde ir, el Señor va a abrir un camino. El Señor hará un camino para que pases en seco. Marcha, camina, cree, levántate y confía en el Señor. Él nos quiere llevar a un lugar mejor. Él nos quiere llevar a esa tierra que fluye leche y miel. Sí, Él me guiará. Solamente necesito dejar que Él me guíe. Deja que Él te guíe, hermano. Deja que el Señor nos guíe. Que Él guíe tus pasos. Que Él guíe tu vida. Que Él te muestre el camino por donde debes andar. Él abrirá un camino donde no lo hay. Él allanará el camino para que puedas pasar. Él obra de maneras que no podemos entender. Maneras que no podemos entender. Él me guiará a su lado. A su lado estaremos seguros. Si Él nos guía, no habrá manera que podamos tropezar. Si el Señor guía nuestros pasos, entonces caminaremos confiados. Si el Señor guía nuestros pasos, entonces caminaremos seguros. Sí, Señor, Él hará un camino donde no ves un camino. Él hará un camino donde no ves un camino. Él hará un camino donde no existe. Un camino seguro. Un camino donde puedas caminar sin mojarte, sin sufrir, sin tener peligro. Oh, Él hará una senda. Él hará un camino. Él hará un lugar donde tú puedas andar. Él removerá todo obstáculo. Él hará. Él abrirá esa puerta. Tú confía, mi hermano. Sigue. Iglesia, marchemos. Marchemos.
Marchemos, iglesia. El Señor hará maravillas en nosotros. El Señor hará maravillas en este lugar. Que tú solamente eres digno de lo que Dios hacer. Donde piensas que no hay nada, donde piensas que no puedes pasar, el Señor puede abrir un camino, el Señor va a abrir una puerta, el Señor hará una senda para que podamos atravesarla. ¡Oh, aleluya! Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Él obra de maneras que no entendemos, más allá de nuestra capacidad de razonar. ¡Aleluya! Senda Dios hará. Oh. Aunque pienses que no hay camino, aunque piensas, aunque no veas nada, aunque veas nada más los obstáculos, el Señor va a abrir un camino, el Señor hará una senda, el Señor abrirá una puerta. Oh, iglesia, Él hará maravillas, Él está haciendo maravillas, Él seguirá haciendo maravillas. Donde no lo hay, sendas, dígalo otra vez. Sendas se le hará un camino. Oh, créelo, hermano, créelo. Eso es fe. Aunque veas nada más el obstáculo, aunque veas el problema, aunque veas la situación difícil, ¿sabes qué? Dios puede abrir un camino ahí donde no lo hay. Él puede abrir una senda donde no existe nada. Él puede quitar y remover todo obstáculo para que pasemos en seco. Amén. Marchemos, sigamos adelante, iglesia, que nada nos detenga, que los problemas no nos detengan. Oh, que el Señor hará caminos, el Señor hará sendas, abrirá puertas, Él pondrá los medios, Él hará de alguna manera que ahora nosotros no sabemos, no entendemos, pero Él lo hará. Solamente confiemos en eso, confiemos en Él. Confiemos en Él, Él hará maravillas, Él hará maravillas. Él es el Dios que hace maravillas, Él es el Dios que hace lo imposible, Él es el Dios que hace de lo imposible posible, Él es el Dios que todo lo puede. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Marchemos, iglesia. Sigue adelante, pueblo, iglesia de Dios. Marcha en pos de tu Dios. Que nada te detenga. Sigue adelante. No mires a tu alrededor. No mires los obstáculos. No mires los impedimentos. No mires la barrera. Mira al Señor, que puede abrir una puerta donde no lo hay. Oh, yes. Sí, Señor. Oh, amén. Amén, amén, amén. Oh, una vez más, dígale. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará. Una última vez vamos a decirle:
abriendo puertas, Él está haciendo caminos, Él está haciendo sendas para que pasemos, para que marchemos, para que sigamos adelante, para que no nos quedemos en el mismo lugar. Dios quiere abrir puertas en tu vida, mi hermano. Dios está abriendo puertas donde no había nada. Dios está trayendo bendición donde había maldición. Dios está derramando de su gloria para que veamos sus maravillas.